Lo primero en un día de lluvia empieza desde casa y es en qué material llevo y sobre todo cómo preparo la mochila, ya que tenemos que estar preparados ante cualquier situación y vamos a estar bajo el agua. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Lo que a mí me gusta hacer siempre es llevar en bolsas plásticas todo protegido, ya que la mochila termina calándose y así mantenemos seca nuestra ropa. Entonces trato de agrupar en bolsas lo que voy a usar en el mismo momento. Por ejemplo, la chaqueta caliente de Primaloft, meterla junto con los guantes que voy a usar para la bajada. Lógicamente en la mochila también va el material de seguridad, pala arbasonda, un botiquín. En otra de las bolsas lo que meto, una segunda capa y la cinta para la oreja, además de otro par de guantes en otra bolsa independiente. En general, cuanto más guantes mejor, porque es lo que más rápido se moja. También llevo unas gafas de ventisca y mucho más a la mano, aquí en la cramponera, varios pares de pieles para ir siempre preparado. Además, siempre preparo una muda completa, calcetines, parte de abajo, ropa caliente, para cuando llego al coche de vuelta poderme poner ropa seca. Esto es algo que al principio siempre se me olvidaba y con el tiempo aprendes. Igual que prepararte una bebida caliente en un termo viene súper bien. Día épico, parece que estamos en Mordor. Súper importante cómo nos vestimos estos días. Yo siempre me pongo cubierto entero de ropa impermeable, pero eso sí, el truco está en no abrigarse mucho. Así que yo me pongo lo mínimo, una primera capa y debajo del pantalón absolutamente nada, para así no sudar tanto, ya que si no nos mojamos por la lluvia nos podemos terminar mojando con nuestro propio sudor y cuando esa humedad se queda fría pasamos mucho frío. En concreto llevo el conjunto Rakapochi de Ternua, el cual tiene 10.000 de columna de agua, lo cual no es tanto, quizá para un día como hoy 20.000 sería lo ideal, pero la transpirabilidad de esta prenda es de 90.000, así que eso me va a permitir que como voy a ir haciendo actividad aeróbica no sude tanto. En cuanto a guantes, también con membrana para mantener las manos más calientes y como ya os conté, llevo varios pares de guantes en la mochila para así podérmelos cambiar cuando ya pase mucho frío. En días como hoy, desde que te despiertas por la mañana, el cerebro empieza a decirte excusas para no salir. Incluso llegas en el coche, ves la desolación de que la lluvia se ha llevado la nieve, no se ve nada con la niebla, te vas a mojar, hace frío, te quedan todas las ganas y es muy importante tener claros tus objetivos, tener claro el por qué estás haciendo esto y también permitirte en estos días pues hacer un entrenamiento un poco más corto. Yo recomendaría incluso hacer un entrenamiento un poco más intenso para estar menos tiempo expuesto, pero son días que refuerzan tu disciplina, te inyectan también motivación una vez que los completas, ya que lo fácil es quedarse en casa y luego además la realidad es que cuando vas bien vestido te sientes medio inmortal cuando ves que está lloviendo, ves como tu chaqueta se va mojando, pero tú por dentro sigues seco y eso es uno de los buenos puntos del esquí de montaña, que igualmente iba a salir abrigado, así que simplemente buena ropa, mentalidad fuerte y una vez que pones el pie en la nieve ya está todo lo difícil hecho. Cuando llevas un rato subiendo, es normal también que el cuerpo empiece a coger temperatura y puedes notar que va a empezar a sudar o cierta sensación de agobio. Ahí es cuando yo juego mucho
en bajarme estas cremalleras, aquí en las axilas también, refrigerar, ya que son zonas que no están expuestas a la lluvia, no nos vamos a mojar, pero nos va a servir para que el calor salga, nos entre algo de fresco y no sudemos tanto. Incluso se nota mucho el quitarse la capucha, como de pronto también la cabeza se refrigera y se pierde de temperatura. Entonces es importante estos días ir jugando con esto para no sudar, ya que ese sudor luego nos va a hacer que nos quedemos fríos. Respecto a las gafas, a mí estos días, cuando no hace viento, casi que prefiero ir sin ellas, porque las gotas de agua molestan en la vista, además la visibilidad suele ser mala, pero en cualquier caso las llevo siempre aquí, a la mano, para en cualquier momento podérmelas poner. Estas en concreto son fotocromáticas, entonces se van adaptando en función de la claridad que hay, y si en algún momento hay viento y la lluvia se mete en los ojos, puede ser interesante tenerlas puestas. Otro aspecto importante a tener en cuenta estos días es que, como está lloviendo, hace frío, llevamos las manos heladas, se nos van a quitar las ganas de comer y beber, ni siquiera vamos a pensar en ello, así que es importante que lo anticipemos, nos lo pongamos fácil. A mí me gusta llevar aquí siempre a la mano, de forma que directamente podamos acceder a ello sin tener que manipular nada. Entonces, llevar agua, y yo lo que hago es echar carbohidratos dentro del agua y así no tener que estar buscando una barrita en la mochila, un gel, abriéndolo. Pongámonoslo fácil estos días y hagámoslo así. Y sobre todo, tenlo presente que hay que ir bebiendo para que tu rendimiento no disminuya durante la actividad. Entreno completado, ahora toca prepararse para la bajada, y en estos días es muy importante, aunque cueste, cambiarse la ropa, ya que al final es difícil no sudar y luego esa humedad se va a quedar fría. Así que, aprovechando que ahora estamos desprendiendo calor corporal de la subida todavía, sacamos ropa seca de la mochila. Como hemos dicho, la llevamos en una bolsa para que se mantenga seca a pesar de la lluvia, y lo primero que voy a hacer es ponerme esta segunda capa calentita, completamente seca. Saco esta capa de arriba, me saco los guantes mojados, me quito el casco, incluso esta cinta, ya que está totalmente mojada de la lluvia que ha ido cayendo por el casco, para secarme un poco el sudor. Y ahí sí, tras este momento de frío, ropa caliente, Primaloft también, y ahí rápidamente me pongo de nuevo la chaqueta impermeable, que aunque estará mojada, me va a ayudar a no mojarme en la bajada del Primaloft. Y otro consejo es que los guantes de abrigo sean unas manoplas, ya que con las manos mojadas y húmedas es mucho más fácil ponérselas. Si no, os va a costar mucho meter los dedos en cada dedo correspondiente del guante, y en una manopla es mucho más fácil meter la mano dentro y que enseguida notéis la temperatura. Y por último, para ver bien durante la bajada, yo siempre llevo unas gafas de ventisca. Estos días de lluvia suele haber niebla también, así que un cristal 1 de estos amarillos funciona súper bien. Las colocamos en el casco, y además estas gafas, lo bueno que tienen es que con la lluvia cayéndote puedes limpiarlas constantemente con el guante sin miedo a estropear el espejo que llevan
Es un cristal simple, pero que en días de lluvia es clave para constantemente quitarte las gotas y mantener bien la visibilidad. Y ahora que ya hemos terminado de abrigarnos y estamos calientes, quitamos pieles. Para esto es para lo que sirve aprender a hacer transiciones rápido, para salir también rápido de estas situaciones de frío. Y ahí estaríamos listos para la bajada. Y en estos días, si es que vais a hacer varias subidas y varias bajadas, ideal traeros todavía más pares de guantes, ya que después de la bajada quedan completamente mojados. Los que hemos usado en la primera subida también estarán mojados, y así las manos, que es lo más crítico, las podréis mantener calientes. Espero que os haya servido este vídeo con todos estos consejos, que os animéis a salir en estos días con lluvia, y nos vemos pronto con más contenido. Adiós.